7 de la mañana con 41 minutos. Hoy, el periódico Sol de Zacatecas, un día muy especial, suceden muchas cosas los 19 de junio. Hoy el periódico Sol de Zacatecas está cumpliendo 56 años de edad. Los primeros 56 años de una gran cultura del esfuerzo han sido protagonistas principales de la historia que se ha escrito en Zacatecas en estos últimos 56 años. En la línea telefónica, Gerardo de Ávila, director del periódico Sol de Zacatecas. Gerardo, buenos días. Mi estimado Francisco, auditorio del 91.5, muy buenos días. Y efectivamente, Francisco, lo dices muy bien, los primeros 56 años de escribir junto con ustedes, porque también ha sido parte, Francisco Esparza, de este esfuerzo de 56 años de escribir todos los días la historia de Zacatecas. ¿Qué recuerdas? Bueno, tú tienes más de 56 años, por supuesto, ¿verdad? Pero ¿qué recuerdas en la historia de este periódico? Bueno, no tengo, el periódico es más grande que yo, mi estimado Francisco, pero recuerdo muchas cosas porque vamos a decirlo así, los últimos 30 años yo me la he pasado en la redacción del periódico El Sol de Zacatecas en diferentes áreas, tú lo sabes muy bien, Francisco, y entonces conozco esa empresa pues desde sus entrañas, desde que se adquirió desde Organización Editorial Mexicana. Como tú recordarás, Francisco, el periódico se editaba en San Luis Potosí, iba y venía todos los días hasta el año de 1988, cuando Organización Editorial Mexicana da el paso y compra ese edificio que ahí albergaba otro periódico que seguramente tú recordarás, que era El Pulso de Zacatecas, que es donde tu servidor surgió en los medios de comunicación, y fui de los pocos trabajadores que se quedó en ese entonces, porque se da el parteaguas de que por primera vez, Francisco, auditorio, un periódico tenía rotativa propia, equipos de cómputo propios, aquellas maquinotas grandotas que dieron paso a la máquina de escribir tradicional Olivetti, pesadota, que donde tú la ponías ahí se quedaba, Francisco. Y recordamos cómo ha ido evolucionando el periódico El Sol de Zacatecas, no gracias a Gerardo de Ávila, sino gracias a hombres y mujeres zacatecanas en su inmensa mayoría, zacatecanos en su inmensa mayoría, que han aportado un granito de arena a lo que hoy es, en mi opinión, y lo digo con mucho respeto, Francisco, el periódico más longevo, el periódico más serio, el periódico más profesional, que se rediseñó y cambió sus contenidos intentando comprender a las nuevas generaciones. Vaya desde aquí, pues, Francisco, un reconocimiento a todos los que han hecho posible El Sol de Zacatecas. No daría nombres para no omitir a ninguno y que luego se pudieran sentir, pero han sido miles de personas que han pasado por la escuela del Sol de Zacatecas. Y me parece, Francisco, que no me dejarás mentir cuando digo que el Sol, a pesar de todo y aún con todo, ha sido escuela de muchos grandes periodistas, hombres y mujeres del estado de Zacatecas, y que muchos de ellos, Francisco, han trascendido a la vida nacional, ¿eh? No, definitivamente, estar en el Sol de Zacatecas como en la parte de la radio, en Radiosistema Zacatecas, lo que era la L, K y la Z, fueron las dos escuelas de los hoy periodistas, tanto en periódico como en radio, pues ahí nos hicimos todos, no hay vuelta de hoja, y eso es una parte muy importante en el caso del periódico El Sol de Zacatecas. Gerardo, ¿qué tanto ha cambiado en estos 56 años la forma de hacer periodismo desde las salas de redacción? Bueno, ha cambiado mucho, Francisco, y yo creo que el más claro ejemplo de lo que estamos conversando y de la pregunta que tú formulas, Francisco, se está dando a partir de esta pandemia que ya ha dejado, Francisco, en el mundo casi 500,000 de muertos. En el país estamos a nada de estos 20,000 fallecidos por COVID, y en Zacatecas a punto de llegar a los 80 muertos. ¿Por qué lo refiero así, con esa crudeza? Porque hoy, por la pandemia, nos llevamos
los equipos de cómputo a nuestras casas, Francisco, y desde ahí estamos editando todos los días, tratando de sacar un producto fresco, innovador, para informarle a los zacatecanos. Imagínate, ¿quién se imaginaría que desde tu casa estés escribiendo tus notas, estés editando tus notas, estés a control remoto supervisando la impresión del periódico? Hoy la tecnología se ha volcado a favor de los medios de comunicación y entre otras muchas cosas es esto, Pancho. Hace poco coincidíamos tú y yo, le comento a tu auditorio, en un foro donde veíamos precisamente el rol que han jugado los medios de comunicación y entre ellos coincidíamos, Francisco, que en estos tiempos desconcertantes, bueno, la tecnología había sido nuestra gran aliada. Me parece que ese es un parteaguas de suma importancia, pero lo más importante, Francisco, en el ejercicio diario de nuestro trabajo, me parece que el gran reto y desafío seguirá hacer uso de la tecnología para recuperar el periodismo de investigación, que me parece, y lo digo a manera de autocrítica, hablo por el Sol de Zacatecas, hemos abandonado ese periodismo de investigación. De pronto se nos olvida que un periódico se forma a través de los géneros periodísticos que hay que explotar, y más ahora en tiempos de pandemia. Entonces han cambiado muchas cosas, entre ellos el arribo impresionante de la tecnología que facilitó muchas cosas, y por el otro lado, el capital humano, Francisco, que tampoco se entendería la tecnología sin la presencia del capital humano. Una computadora te podrá hacer maravillas, pero tú como ordenador necesitas pedirle que te vaya ayudando en esto, en aquello, en lo otro, y también es la combinación de la humanidad versus tecnología para hacer lo que hoy conocemos también como el periodismo digital, en donde el Sol de Zacatecas también tiene su presencia, porque no debe de estar peleado, Francisco, no sé si coincidas, el periodismo digital con el periodismo impreso. Atendemos a varios sectores de la población que han optado, unos por el medio tradicional, el papel, que lo escrito está y la palabra ahí está impresa para siempre, y ahora lo de hoy, Francisco, el medio digital que también te permite en tiempo real, al instante, estar informando de lo que pasa segundo a segundo en Zacatecas, en el país, en el mundo. Gerardo, se perdió aquella época donde era muy importante y tú hiciste, no sé, 5 o 6 extras, aquellas ediciones que sacabas, por ejemplo, cuando murió el Papa o cuando tembló, creo que en Fresnillo, no me acuerdo cuáles fueron las otras ediciones. Esa parte ya no va a existir, o sí puede regresar, por la modernidad que estamos viviendo ahora. Pues sí, Francisco, mira, nomás te recuerdo para que veas cómo estamos hablando del 2000, cuando más o menos fueron alrededor de 6 extras. El extra era una edición de 4 paginitas que se hacía al momento, en donde había un gritón, los voceadores, que anunciaban extra, murió Juan Pablo II, o extra, fue nombrado Benedicto XVI como nuevo papa, o extra, estalló la guerra en Irak, muchos la llamaron la Tercera Guerra Mundial, extra, tembló en Zacatecas. Ese tipo de trabajos periodísticos en papel difícilmente van a regresar, creo, Francisco, por una simple y sencilla razón. Mientras está aconteciendo alguna historia, alguna noticia de impacto, siempre habrá cerca un teléfono con una cámara y alguien que esté retratando el momento en tiempo real, dando a conocer ese acontecimiento importante. No necesariamente tiene que ser algo trágico, pero normalmente se le apostaba mucho a eso porque eran las noticias que vendían en el momento. Hoy sacar un extra en el Sol de Zacatecas, quiero hablar por el Sol de Zacatecas, Francisco, lo podríamos hacer, pero en el momento que ya saliera, aunque yo pusiera toda la estructura a trabajar,
pues me tardaría, vamos a decirlo así, una hora, hora y media. En esa hora y media la información original ya cambió en distinta manera. Entonces hoy, pues la inmediatez que te dan la internet, que te dan las redes sociales, bueno, Francisco, pues eso es parte del avance tecnológico que han tenido los medios impresos tradicionales, pero que también no están peleados con el medio impreso, porque finalmente en el medio digital es la inmediatez, el dar la noticia en tiempo real, casi donde ocurra, y en el impreso, en el papel, bueno, te permite la profundidad y que quede registrado para que los nuevos ciudadanos de Zacatecas, del mundo, del país, Francisco, los historiadores, tengan en cuenta que hay una palabra, una palabra impresa en un papel, y que de ahí, si ese periódico es serio, es apegado al profesionalismo, a la seriedad, a la veracidad, puede ser una fuente confiable para los futuros trabajos académicos, pero sobre todo, Francisco, para explicar lo que ha acontecido en Zacatecas. Por eso he sostenido siempre la tesis que al menos no se entendería Zacatecas, su entidad, su estado, Francisco, sin la presencia del Sol de Zacatecas en los últimos 56 años, es decir, prácticamente a mitad del siglo XX y lo que va de estos 20 años del nuevo siglo. Entonces, de ahí radica la importancia del papel impreso, que bueno, pues en muchos lados la tendencia, Francisco, es a desaparecer para dar paso al medio digital en su totalidad. Yo le apuesto, yo soy convencido de que podemos con los dos proyectos, no podemos estar peleados, podemos contar historias similares pero a la vez distintas, porque la palabra nos permite eso, el lenguaje tan vasto y tan rico como el castellano en el español nos permite eso. Entonces, sí, Francisco, son tiempos desconcertantes, pero también son tiempos en donde la tecnología ha venido a demostrarnos el verdadero uso, aunque también, Francisco, hay excesos en una parte de la tecnología, y me refiero concretamente a lo que tú bien has tratado con frecuencia con tus especialistas, como las fake news. Así es. Gerardo, ¿cuál es el futuro del periódico Sol de Zacatecas? ¿Seguirá impreso o ves tú cambios más profundos, aparte de lo que me estás mencionando, de trabajar los dos proyectos? Mira, Francisco, yo creo que tu pregunta es de mucha importancia, porque ahorita alrededor de 65 familias vivimos, bien que mal, Francisco, hay que decirlo. Tú sabes que en las empresas, bueno, pues no ganamos lo que quisiéramos ganar, no ganamos lo que creo que merecemos ganar, pero no en esta, en todas, Francisco. Siempre ha sido así, históricamente. Mi apuesta es, Francisco, a que se mantenga tanto la versión digital como el medio impreso. Claro, tú sabes que yo formo parte de un corporativo. Yo soy tan solo el director en la Plaza del Sol de Zacatecas. Si nuestros jefes que están en la Ciudad de México, que hace un año estuvieron aquí para el 55 aniversario, determinan que los resultados no son los propicios en el papel, porque hay que decirle al auditorio, Francisco, del 91.5, editar un papel, un periódico como lo hace el Sol de Zacatecas, en este momento con 32 páginas de información general, una sección adicional que es el Esto Azul, y como seguramente hoy podrás observar, una edición de felicitaciones de 8 páginas a todo color, Francisco, es costoso. Nomás para que te des una idea. Si tú me compraras ahorita el Sol de Zacatecas, Francisco, yo te lo daría a 12 pesos. Pero hacer un periódico, uno solo, de las páginas que te estoy mencionando, Francisco, pues rebasaría solamente un periódico los 20 pesos. Es decir, el costo que le damos al lector, a quien quiero referirme con mucho aprecio y respeto por su lealtad hacia esta empresa, pues literalmente contra lo que se pudiera pensar de que pueda ser un producto
caro, es un producto esencial, así nos catalogaron en esta pandemia a los periódicos, a los medios de comunicación, como empresas esenciales por lo que hacemos, el informar. Entonces, yo espero, Francisco, que el Sol de Zacatecas impreso continúe por muchos años. Yo soy tal vez un romántico, un nostálgico que defiende mucho el periódico impreso, pero que nací también con el digital y lo tengo muy presente. Yo me muevo en las dos plataformas de manera correcta, como pez en el agua, pero sí le tengo un aprecio muy especial al papel impreso, al periódico impreso, y todo dependerá su futuro, Francisco, de los resultados que yo como director, pero con el respaldo de todo un equipo de profesionales, hombres y mujeres, que vuelvo a reiterar mi gratitud. La verdad es que es por ellos que el Sol de Zacatecas sobrevive. Yo espero que alguien me esté escuchando, que se sume a esta voz, y que más allá si hemos detenido errores o no, Francisco, si hemos sido pues duros o no, que veamos que es por el trabajo, que es por la chamba, que es por atender a los lectores, clientes, suscriptores y amigos que a lo largo de 56 años nos han favorecido, Francisco. Periódicos han ido, periódicos han venido y han desaparecido, y solamente el Sol ha permanecido por este tiempo. No es fácil mantener hoy en día un periódico impreso, es caro. Es caro. ¿Por qué? Porque el papel es en dólares. ¿Por qué? Porque las láminas donde se imprime el papel periódico es en dólares. ¿Por qué? Porque la tinta es una tinta especial que es cara. ¿Por qué? Porque los químicos que se utilizan para la impresión con los rayos ultravioleta son caros. ¿Por qué? Porque la distribución de un periódico hasta la puerta de tu casa, contra lo que se pudiera pensar, Francisco, es caro. Y bueno, pues yo le apuesto a que todavía al Sol de Zacatecas le queden muchos años de vida como impreso. Esté tu servidor al frente o no esté tu servidor al frente. Es decir, porque esta empresa y todos los que nos dedicamos a esto, no es por el director, es por la mayoría de la gente que se compromete a sacar adelante el proyecto. El director, como su palabra lo dice, Francisco, dirige. En eso consiste, en dirigir la orquesta, y la mayoría, que son la mayoría que el director, son los que ponen el talento, la creatividad, la seriedad, los temas, los contenidos, el diseño. Y bueno, pues por eso mi apuesta es a que haya Sol de Zacatecas por muchos años, a pesar de que cada día cuesta más sacar un producto como lo es un periódico. Quienes saben de esto, Francisco, me entienden, y sobre todo ahorita que manejé algunos aspectos técnicos, bueno, pues se dan cuenta que tu servidor, su origen radica en haber lavado la primera rotativa que vino a Zacatecas, y de ahí nos fuimos formando, Francisco. Pues muchas felicidades, Gerardo, a ti y a todo el personal del periódico Sol de Zacatecas por estos primeros 56 años de edad. No, al contrario, Francisco, lo hago extensivo a todos y a todas, y sobre todo agradecerte a ti, al grupo Plata, el bueno, por supuesto, al 91.5, al contador Juan Enríquez, que siempre han sido aliados del Sol de Zacatecas, y yo espero que lo sigamos siendo, Francisco, porque me parece que los tiempos no están como para estar divididos y cada quien andar por su lado. Creo que hay puntos de coincidencia entre empresas, aunque las pueda haber también de divergencia, pero pues eso es lo que enriquece finalmente los proyectos, las empresas, lo que hacemos. Y agradecerte infinitamente al contador Juan Enríquez, a todo también tu personal que siempre nos han abierto la puerta, y que también, Francisco, en tu caso, de lunes a viernes, haces el favor de leer algunos de los titulares para alentar al lector a que no pierda la costumbre por la palabra, por leer el Sol de Zacatecas. Me parece que no somos los únicos en Zacatecas, pero me parece que sí somos los más serios, los más profesionales, y los 56 años de historia
nos avalan frente a nuestros competidores, a los cuales respeto mucho, porque valoro también lo que hacen. Pues muchas felicidades, Gerardo. Un fuerte abrazo para ti y para todos. Gracias, mi estimado Francisco. Te mando un fuerte abrazo desde la distancia, porque pues estamos confinados. Cumplimos hoy justamente 100 días de estar en este confinamiento, en estos tiempos desconcertantes. Te mandan saludar pues mucha gente, ya te pasaré la lista. Felicidades por el 56 aniversario. Gracias, Francisco. Nos vemos. Son las 8 de la mañana.